Bienvenidos a un episodio más de La Voz de la Medicina Osteopática. Mi nombre es Mónica Tapia y el día de hoy veremos un tema muy importante acerca de la medicina osteopática deportiva. Para ello tenemos a un especialista en el tema, es profesor de la ENMO y también en su momento fue un alumno. Es el licenciado en fisioterapia y osteópata Giri Tamayo. Reside en la sede de Guadalajara y nos acompaña el día de hoy mediante Zoom. Le damos la bienvenida. Bienvenido, Giri. Cuéntanos un poquito más acerca de ti. Yo ya tengo el placer de conocerte. En su momento fue en una capacitación que tuvo la ENMO en Veracruz acerca de la osteopatía en el mar. Estuvo muy interesante que quizá en algún momento hablaremos de ese tema en este podcast. Pero hoy queremos conocer acerca de ti. Naciste en Guadalajara. ¿Cómo fue que llegaste primero a fisio, pero después tomaste un rumbo hacia la osteopatía? Cuéntanos un poquito. Ok, yo vivo aquí en Guadalajara y soy licenciado en fisioterapia. De hecho, yo la licenciatura de fisioterapia entré porque tenía la idea de dedicarme a lo deportivo. Yo Ujú, en su momento, estando en la etapa de la secundaria preparatoria, fui atleta de alto rendimiento aquí en el CODE. Entonces, a base de ese gusto, de de esa pasión del mundo deportivo, ujú, quise integrarme pues, a ser fisioterapeuta deportivo. ujú, Conforme fue avanzando la carrera, cada vez estaba convencido de que quería dedicarme a lo deportivo. Y ya estando en la universidad, pues fui conociendo varios deportes, unos me gustaron por ciertas características, más los que yo practicaba, incluso en la selección, especialmente la de natación, este, esta parte de que nuestros fisioterapeutas o los rehabilitadores que nos tenían pues nos mantenían sin lesiones y ujú, eso fue muy impresionante para mí. De ahí en adelante se acabó la carrera. eh, por lo menos aquí en Guadalajara yo tuve la oportunidad de seguir practicando la parte deportiva y no irme a otro lado por falta de infraestructura, etcétera. ujú, Y ya cuando terminó la carrera, ya unos 4 años después, empiezo a conocer la parte de la osteopatía aquí en ENMO. Entonces, me empezó a gustar, pero la osteopatía así muy en general, todavía no en la parte deportiva. ujú. Conforme fue avanzando los primeros 2 años, hubo la oportunidad de integrarme o seguirme preparando, pero en la área deportiva. De ahí en adelante, pues yo seguí prácticamente enamorado en el sentido que la osteopatía deportiva también tiene su chiste, también tiene su parte de esa tensión de que produce la responsabilidad de que el deportivo o el paciente deportivo tenga esta parte de que esté al 100, pero al mismo tiempo es tu responsabilidad que esté al 100, por lo menos del área física. Ya en la parte emocional, eh, me di cuenta que la osteopatía, en este caso la deportiva, tiene su responsabilidad secundaria. Ujú. Y de ahí pues fue una cosa llevó a la otra y pues de aquí estamos. Fue un largo recorrido lo que estuviste. Más o menos, ¿cuánto tiempo llevas dando terapia, atendiendo? Son, yo me gradué, más bien me egresé el diciembre del 2019. Ujú, Te puedo decir que
saliendo de la universidad ya son 6 años, pero llevé un año antes de salir de la universidad ya estaba practicando. Entonces, Ujú. 6, 7 años. Y es bastante tiempo, no te preocupes, no te vamos a preguntar tu edad, pero ya es bastante tiempo lo que llevas de experiencia. Y como tú mencionabas, tanto el estar tú como deportista, vivirlo de primera mano, eso sin duda te ayudó mucho más en las terapias. Pero cuéntanos un poquito más, ¿por qué crees que la osteopatía se complemente muy bien con los deportistas? Ok, de la parte que comentaste de tener varias perspectivas, Ujú, sí funciona, ayuda mucho a uno como, como osteópata, porque en su momento sabes lo que se siente la frustración, sabes ujú, lo que se siente la alegría, sabes lo que se siente la satisfacción y entre muchas emociones. Sabes el proceso de que te lesionaste y regresar a competir y en alto nivel. También se conoce esta parte de lo multidisciplinario, porque también esta parte de la osteopatía de saber que en qué puedo ayudar y en qué no, también es muy bonito, en el sentido de que si, por ejemplo, un osteópata sabe, un osteópata deportivo, vaya, ujú, sabe que el paciente está frustrado y aparte tiene lesiones que no corresponden a un cuadro clínico normal, ujú, pues sabes que tienes que hacer una integración un poco más a fondo. También sabes o se cree saber que el tejido se recupera en tanto tiempo, sea el que sea, todos tienen como un ciclo, un periodo de recuperación, pero un osteópata sabe qué otro sistema puedes estimular para que ese tejido se recupere, entre comillas, más rápido, ujú. pero no se recupera rápido, se recupera más fácilmente. Entonces esa parte es también muy interesante. Me encanta, Giri, porque comentabas emociones, me comentaste de la felicidad, incluso frustración que llegaban a sentir los deportistas. Entonces, no solo tratas a los deportistas a nivel muscular o óseo, también los tratas emocionalmente. Sí, de una forma, no como un psicólogo, Ujú. no con palabras, simplemente desde un punto de vista bioquímico, Ok. porque, eh, bueno, esta es mi perspectiva. Ujú, Fuera del cuerpo se le dicen emociones y adentro del cuerpo se le dicen hormonas. Entonces, un osteópata deportivo tiene que entender o tiene que tener en cuenta que esta parte de que si quiere mantener un atleta en alto rendimiento, sus hormonas, principalmente la del crecimiento, tiene que estar al 100. Entonces, sabiendo cómo funciona una hormona, te vas con otra y se hace una ujú, cadenita y termina siendo una red. sí. Entonces, esta parte de un centro de emocional sí influye y está muy comprobado que influye en el rendimiento deportivo. Ujú. eh, Incluso influye mucho si es mujer, si es hombre. Entonces, tenemos que tener mucho en cuenta toda esta perspectiva. Claro, el tratamiento muy personalizado para cada uno, ¿no? Como tú decías, si es hombre, mujer, qué deporte realiza, hasta yo me imagino que cuánto tiempo, si es de alto Sí. rendimiento, si no, es todo un mundo. No, cada deporte es un mundo. Imagínate cuántos deportes Sí, son. sí, me imagino. Y precisamente aquí hemos preparado una cápsula que complementa muy bien todo esto que nos dijiste. ¿Qué te parece si vamos a verla? Vamos a verla.
bueno, Giri, después de ver esta cápsula, eh, recordé que ya llevaba 6 años, ¿verdad? Con esta experiencia. Sí. Imagino que en todo este tiempo has visto a muchísimos deportistas. No sé si nos pudieras compartir algunos casos que has tenido que has ayudado a los deportistas con osteopatía. No sé si nos podrías compartir alguno. Sí, hay dos en particular que tengo muy en mente, que fue la gota o las gotas que derramó el vaso en donde yo me quería dedicar a la fisioterapia deportiva Ujú. y en este caso la osteopatía. Entonces, a tal lado que pues ya fisioterapia casi ya no hago y tengo un atleta, en su momento tuvo 16, 17 años más o menos, cuando pasó que en una competencia o después de una competencia, él le diera una patada en la cara. Él es karateca, Ujú, él es cinta negra y eran las primeras competencias que él iba al- pues, a competir alto rendimiento, a buscarse un lugar estatalmente y nacional. ujú, Entonces, desde entonces su rendimiento bajó, pero él en su momento no contó sobre esa patada. Y conforme íbamos avanzando en sus terapias, estuvo raro porque él siempre refería dolor en la parte de sus lumbares ujú, y a veces en el cuello. Entonces, dentro de su evaluación osteopática, pues no marcaba que el problema fuera en su espalda baja. Siempre era el cuello, pero conforme uno va avanzando también, uno como osteópata en su día a día, eh, me voy dando cuenta que ni el cuello ni la espalda baja era el problema, a pesar de que ahí estaba el síntoma. Me di cuenta que estaba en la parte bucal, en la parte de los dientes, principalmente en las dos muelas de la parte de abajo y hasta atrás. Entonces, ya llevábamos unos 7 u 8 meses que yo le llevaba su tratamiento, su control terapéutico. Y en este momento él ya empezaba como a decaer su rendimiento físico porque él no se sentía del todo bien. ujú, Y en ese momento empezábamos bueno, yo empezaba a, a sospechar de que aparte de los dientes. Por lo tanto, contacté con un odontólogo y él me hizo el favor de que se le hiciera su radiografía global de la parte maxilar, dientes, todo, mandíbula. Y encontramos que sí, efectivamente tenía la muela, la penúltima de la parte de abajo del lado izquierdo, ujú, estaba fracturada. Y luego ya empezaba a salir la muela del juicio. Le digo, ¿sabes qué? Ve con el odontólogo, haz el tratamiento completo y ya en cuanto te quitan la muela del juicio bueno, la muela para que salga la muela del juicio, ujú, te regresas. Y sí, me hizo caso y todo. Y en cuanto se le hizo otra vez como otras terapias ya integrativas de todo el cuerpo, a la semana me manda mensaje diciéndome que ya no le dolía ni el cuello, no le dolía la espalda baja. sí. Entonces, esta parte de la osteopatía sí me quedó muy, yo lo hice y me quedé sorprendido. Entonces, ya después empezó a mejorar su rendimiento físico y digo, a azares del destino, él no fue medalla, pero sí estuvo muy cerca de ser
medallista en centros y Panamericano Junior. Y ahorita él está buscando sus boletos ya como representante mexicano de karate en centro y Panamericano, pero ya de adulto. Entonces ya con él sí me quedó muy claro de que un osteópata no puede dejar ningún cabo suelto, Sí. tiene que hacer bien una evaluación y no porque esté en un lugar pues, tenga que decir que ahí está el problema. Ujú, Y hay un segundo caso, pero curiosamente el atleta no es de karate, es de la disciplina de waterpolo, aquí también en ujú, Guadalajara. Él empezaba a tener muchos problemas en su ingle y posteriormente él tuvo un problema en hombro. Curiosamente, en ambos lados, todo de su lado izquierdo. Entonces, pasó después de que ya no era solamente la ingle izquierda, también era la derecha, pero el hombro derecho estaba bien. Entonces, llega conmigo, veo todo lo que les acabo de comentar y empezamos a hacer su tratamiento. Aquí la cosa está de que al principio yo pensé que era un tema estructural, entonces empezamos a hacer rehabilitación para sus tendones, para sus músculos, ligamentos, etcétera. Fue mejorando, fue mejorando el dolor, fue mejorando el tronido. Entonces, de ser una crepitación audible y dolorosa, terminó siendo una crepitación que no se escuchaba, pero no dolía. Entonces, ujú, ok. él sentía ahí un poquito de crepitación y todo, pero no le daba nada. Y conforme se fue tratando la parte inguinal, el hombro izquierdo fue mejorando en movilidad, pero no mejoró de dolor. Entonces, ahí empecé a sospechar de que pues, había algo que todavía estaba atorado en su cuerpo. Ujú. Fue haciendo su evaluación visceral y resulta que era su estómago y su intestino grueso, el ¿Cómo colon. crees? Entonces, sí, estuvo interesante. Sí. Y le dije, ¿sabes qué? Pues vamos a estar mejorando la alimentación, hidratación, etcétera. Ujú, Y me empieza a comentar, es que se me hace raro que esté mal el sistema digestivo si tengo nutrióloga, perdón. Y le ujú, dije, ok, pues mira, pregúntale a tu nutrióloga qué está pasando nutricionalmente contigo, porque yo tengo dudas, no puedo hacerte algo ujú, que no tengo completa seguridad. Y me dice, oye, y si mejor te la comunico, dame chance, le pregunto si te puedo compartir el número, etcétera. Le dije, de acuerdo, sí, no tiene problema, yo tampoco. Aquí algo muy curioso fue de que en la parte intestinal o el sistema digestivo comenzó algo muy interesante, que fue que estructuralmente estaba mal su sistema digestivo. Entonces, después de que se le hizo sus correcciones, ya empezaba a rendir mejor. Y después ujú, de eso, la ingle dejó de crepitar. En todo este proceso, él empieza a comentarme cosas que no me había comentado anteriormente. Uno de ellos fue el tema emocional, el cómo él se sentía en cuestión de presión, no de presión, de la presión que tenía él como de su responsabilidad. ajá, Entonces, aquí él es portero, él
En este momento no me acuerdo si está para preselección o selección nacional de waterpolo. Entonces, él se autopresiona también mucho. Me Y de imagino. aquí, fuimos mejorando la parte emocional, de la parte cráneo-sacra, con un poquito de nutrición, un poquito Ujú, de liberación miofascial de sistema visceral y estructural. Entonces, él ahorita, pues, ya lo veo cada vez que ya no siente bien sus músculos, etcétera, pero ujú. con él sí ya también me quedó muy claro que tampoco a un atleta hay que dejarlo de lado en el tema de gastrointestinal, sistema digestivo. Claro. Entonces, el ser osteópata deportivo no te exenta a dejar de lado uno o el otro. Entonces, el tema de craniosacro, visceral y estructural se tiene que hacer en todos Exacto. los pacientes y de ahí pues empezar a hacerlos un poco más integrales los tratamientos y también Ujú. los pacientes darnos a entender con ellos. Claro, me gusta porque los dos casos que nos compartiste son muy diferentes. De hecho, hasta disciplinas muy diferentes, pero los dos te llevan a una conclusión, que es el cuerpo es un todo. Y como comentaste, la osteopatía es lo bonito de que no se enfoca solamente a un rubro, sino ve el cuerpo completamente, de adentro hacia afuera. Y es lo que hay. Me gusta mucho. Y tú nos lo ilustraste muy bien con esas dos experiencias. Muchas gracias, Giri. Un Y gusto. de hecho, la ESMO no es nuevo que apoya a los deportistas durante todo su proceso. La ESMO ya tiene 15 años y durante todo ese tiempo los ha estado acompañando a diferentes deportistas. Y de hecho, también se preparó una cápsula hablando acerca de cómo la ESMO ha estado presente ahí. ¿Qué te parece si la vemos? Adelante. La EMO en estos 15 años se ha logrado colocar como un referente en la medicina osteopática en México. Y junto con nuestro director general, el DEO Saúl Hernández Herrera, que cuenta con más de 2 décadas de experiencia, ha sido fundamental en la formación académica de la Universidad de Fútbol y Ciencias de Deporte, donde fundó el programa de terapia manual deportiva. Su trayectoria incluye la atención a deportistas de Liga de Rugby, Federación Mexicana de Tenis y clubes de primera división, como Pachuca, Pumas y ahora a través de la ESMO en el Cruz Azul. También en ESMO contamos con docentes comprometidos con la integración sistemática del cuerpo, como el licenciado en terapia física y CEO, Giri Tamayo Guadarrama. Con 6 años de experiencia, ha trabajado con deportistas de disciplinas acuáticas y artes marciales, entre ellos karatecas, nadadores y waterpolistas, que han participado en competencias panamericanas, centroamericanas y mundiales. Su enfoque combina una visión integral con un profundo interés por la comprensión del movimiento humano y el acompañamiento terapéutico. Inscríbete y sé parte de los profesionales de la salud que buscan innovar y profundizar en el campo de la osteopatía. En la cápsula veíamos algunas fotos tuyas atendiendo a diferentes deportistas. ¿También vas a sus competencias, a atenderlos después de una competencia o es antes o después? ¿Cómo es más o menos? Ok, depende del atleta. Ujú, Siendo sincero, hay atletas, mm, ¿cómo decirlo? Hay atletas físicos, hay atletas emocionales. Ah, ¿A qué va todo este comentario? De que hay algunos atletas que si te ven ahí, se ujú. sienten más en confianza de que si, por ejemplo, es de artes marciales, Ajá, un golpe, pues uno está ahí para ayudarlos, ¿no? ok. Pero hay atletas físicos que dicen, no, hasta que termine mi competencia voy a revisarme. Entonces, va a depender mucho. También
algo que me gustaría comentar, el ir a las competencias y demás, muchas veces también influye del entrenador, porque hay veces de que el entrenador no está como que muy abierto, hay algunos que sí Ujú. y demás. Entonces, algo que he aprendido en este camino es de que un atleta no es una moneda, no solamente son dos caras que clásicamente conocemos que es el entrenador y el atleta. Sí. Y hasta esa analogía está mal porque pues por lo menos aquí en México son los papás y el atleta. Sí. Entonces, yo lo veo como más una figura geométrica tridimensional en donde está el atleta, están los papás, está el entrenador. Y después está el psicólogo, el nutrólogo, el fisio, en este caso los osteópatas, ¿no? Entonces, mínimo son 6 a 8 caras. Entonces, Wow. el ir a la competencia, o por lo menos yo ir, es porque ya sé que el entrenador está dispuesto, Ujú. el atleta quiere, o los atletas en este caso, y ver cuáles son los objetivos del atleta. Porque hay deportes de alto rendimiento que se prestan a que su plan de entrenamiento, en este caso un mes o un macrociclo, se preste a que cierto tiempo haya una tensión precompetitiva. Hay deportes que sus competiciones son muy desgastantes y también hay un periodo de lesión que pues, es muy alto. La probabilidad que se lesione es muy alta durante la competencia. Entonces también se va a Ujú. apoyarlos. Y ya después, post competitivo, pues viene este bajón de adrenalina, este bajón de ciclo metabólico, bajón de todo. Entonces, el- esta parte de ir con los atletas es muy bonito, Me pero imagino. también es muy desgastante. Entonces, sí se va con mucho gusto, pero se tiene que hacer un buen plan. Y para mí siempre, siempre, o el plan perfecto, el ideal, es de que se le haga su seguimiento pre-competitivo, durante la competencia y después de la competencia. Y periódicamente irlo viendo hasta su periodo competitivo. Entonces, así, o por lo menos yo así lo veo. Sí, tienes que acoplarte a las necesidades de cada uno, me imagino. Pero aún Sí, claro, así, en todo este mundo del deporte y la osteopatía, me imagino que has encontrado algunos mitos que tienen los deportistas o creencias. Hemos recopilado algunas, son tres, y me encantaría que nos compartieras si son mito, realidad y por qué. Mira, la de acuerdo. primera sería, si no duele, solo necesitas tratamiento. ¿Es mito o realidad? Mito. Este, en- Como osteópata, desde un enfoque osteópata, es mito porque no necesariamente necesita haber dolor para Ujú, que funcione. Eh, Principalmente porque puede haber algunos pacientes de que si le duele, aumentas el cortisol ujú. y todos sabemos lo que pasa el cortisol en el cuerpo. Sí. Este, pero hay algunos pacientes de que si sienten dolor, pues su grado de dolor, pues le es placentero para ellos, ¿no? O pseudomasoquista, por ponerle un nombre. Entonces, pero a nivel fisiológico, el dolor no es sinónimo de mejoría, Ujú. pero tampoco es sinónimo de retroceso. Entonces, para mí es un mito. Ok, muy interesante lo que nos mencionas. La segunda, la lesión siempre está donde duele. No, de los Ya nos casos que comentaste un poco. sí,
Digo, no vas a desatender el área dolorosa, pues, pero Ujú, las lesiones clave no están en la zona, están en otro lado. Obviamente, y lo voy a repetir, desde un enfoque osteopático está en otro lado, o es muy probable que esté en otro lado. ujú. Entonces, hay que revisar muy bien, hay que hacer bien las evaluaciones. Sí, una evaluación muy completa, como nos mencionaste y como las realizas tú en tus consultas. Y la última, solo algunos deportistas necesitan osteopatía. No, todos necesitan osteopatía. Y todos necesitan. No importa la disciplina que tengan, no importa, todos les ayudaría en su rendimiento. A todos les beneficiaría porque en algún punto de nuestro cuerpo está mal, pues, en el Ujú. sentido de que no sea algo grave, simplemente limita ciertas funciones y por lo tanto todos necesitan esta parte de atención osteopática. Exacto, si uno mismo que no tiene esa sobreexigencia física, a veces llega a necesitar una terapia de vez en cuando, me imagino que sobre toda razón ellos. Tienes toda la razón. Em, y entonces, ¿cada cuándo recomiendas acudir a una consulta osteopática, Giri? Ok, como les comentaba en la parte del meso y macrociclo, Ujú. va a depender los periodos competitivos, Ok. va a depender los periodos de energía basal, se le conoce como recuperaciones activas. Entonces, si está, por ejemplo, en un periodo competitivo, sí se necesitan verlos cada semana, una vez por lo menos. Cuando están en un periodo de que no hay competencias, pero están entrenando muy fuerte, más o menos cada 2 semanas. Entonces, eh, va a depender muchos factores. Te puedo decir que en promedio cada 2 semanas, Ok. pero sí es una sesión muy completa. Y digo, dentro de un mundo ideal, un atleta de alto rendimiento tiene que ir una vez a la semana. Ok, perfecto. Y hablando de consultas, mencionábamos que estabas en Guadalajara. Para los deportistas, ¿dónde podrían encontrarte? O, Ok, el consultorio está, no sé si conozcan el Hotel Río, aquí en Ujú. Guadalajara, estábamos a 2 cuadritas, es la colonia Chapalita, en calle San Bien. Rafael. Ok, de todas maneras, en la parte de aquí abajito lo apuntaremos y junto con tus datos de contacto para que se pongan en contacto contigo. De acuerdo, muchas gracias. No, gracias a ti, Giri, y muchas gracias por compartirnos toda esta información. A lo largo del episodio me quedó más claro el principal principio de la osteopatía. El cuerpo es un todo y tú no lo explicaste muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a la audiencia los invitamos a que nos sigan en redes sociales, Instagram, Facebook, y no se pierdan el siguiente episodio que estaremos acompañados de un nuevo profesor hablando acerca de otro tema también muy importante, acerca de la osteopatía. No se olviden de suscribirse, darle like a este programa y compartirlo. Nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias, Viri. Hasta luego, que estén bien.